La entrevista. Querétaro 24/7. Gracias, son las 8 de la mañana con 31 minutos, 8:31. Gracias además por continuar con nosotros. En días pasados platicamos de un tema que me parece también importante y que tomemos en cuenta, sobre todo los ciudadanos, a propósito de lo que significan los partidos políticos, pensando en un ámbito del desarrollo democrático de nuestro país, pero también en lo que en términos concretos y puntuales tendría que ser con la obligación que tienen los partidos políticos de promover, de proponer también formas y acciones concretas para que la sociedad pueda participar cada vez más. Lamentablemente, ante un proceso de desgaste de las mismas instancias también políticas, como los partidos políticos, pues esta participación ha sido cada vez menos o cada vez menor. Pero al mismo tiempo, la pregunta que se hacen algunos analistas sobre este tema, sobre esta materia, es qué tanto de presupuesto tienen asignado los partidos políticos y qué tanto se ha disminuido, por lo menos, en temas tan importantes como la educación, como la salud, la infraestructura, la construcción de carreteras, en fin, que son también fundamentales para este país y que el gobierno no ha podido, y los representantes populares menos, pues resolver esta situación ante la realidad que hoy por hoy vive nuestro país, vivimos en los diferentes estados de la República. En días pasados tuvimos la oportunidad de platicar con el actual Alfonso Reséndiz Núñez, que está de nueva cuenta hoy con nosotros, y a abordar justamente sobre estos presupuestos y este análisis pues matemático que se realiza o que se hace o que se puede hacer sobre lo que son estos presupuestos para partidos políticos y presupuestos para las necesidades sociales más importantes de la sociedad mexicana. Actuario, ¿cómo está? Buenos días otra vez. Buenos días, licenciado. Gracias por estar con nosotros, Actuario. Y pues bueno, en esta consolidación nos quedábamos pendientes la vez pasada de cómo se van entretejiendo algunos temas fundamentales. ¿Cuál es la perspectiva que tienen estas o diferentes organizaciones sociales para llamar la atención del gobierno de la República, de los gobiernos estatales, en lo que tiene que ver con la asignación presupuestal en temas tan importantes como educación y salud, Actuario? Bueno, decíamos la vez pasada que nuestra Constitución de la República Mexicana, la Constitución Política, marca el esquema general. Pero tenemos un desbalance en nuestra Constitución, mientras que los derechos mencionados, la salud, la educación, la alimentación, el derecho de los pueblos indígenas al desarrollo, etcétera, solo se refieren de manera general en la Constitución y se manda a las leyes secundarias. Entonces no hay un amarre concreto para la asignación presupuestal. Y bueno, protestamos cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, dicen los políticos cuando toman posesión. Protesta, exacto, por lo menos de su pero pues vemos en los hechos que no es así. Y mencionábamos la vez pasada el artículo 41 de la Constitución que se reformó, a raíz del 94, 97 y luego finalmente se concreta en el 2011 para la asignación de los partidos políticos. Ahí sí se puso una fórmula matemática o aritmética para la asignación del presupuesto, mientras que a los otros derechos queda volando. Los otros derechos que nos estamos refiriendo, que son educación, que son salud, incluso hablaba usted de los derechos humanos, que el derecho a la vida, el derecho a una vivienda, el derecho a la salud, obviamente, pero que pues se han descuidado y se han disminuido en estos nuevos presupuestos, por lo menos para este 2017, y mientras paralelamente han aumentado hasta el 2.67% el presupuesto para los partidos políticos. Sí, vemos, primero yo creo que deberíamos enmarcar, porque nos han querido vender que el presupuesto no alcanza para cubrir las necesidades básicas de educación, salud, alimentación, etcétera, etcétera. México es un país rico. México está ubicado, de acuerdo a la clasificación mundial de países por el Banco Mundial, por la OCDE, etcétera, de la economía número 12. Entonces estamos a nivel mundial en unos niveles muy altos de ingresos económicos. Perdóneme, ¿eso significaría que podríamos tener mejores condiciones de vida, mejores niveles socioeconómicos? Exacto. Deberíamos, pero deberíamos, no lo tenemos, Actuario. México contribuye con cerca del 2% del Producto Interno Bruto mundial. O sea, estamos muy cerca de tener la misma participación que Italia, que Francia, pero estamos muy lejos de los niveles de desarrollo, de los niveles de bienestar que tienen esos países. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo creo que tenemos una gran asignación de presupuesto a las burocracias.
en estudios que ha hecho la OCDE o el Banco Mundial, por ejemplo, en el sector educativo o en el sector salud, cerca del 80% del presupuesto se va al pago de la burocracia. Pago de salarios. Pago de salarios y pago de la alta burocracia. O sea, la alta burocracia dentro de los salarios ocupa un porcentaje importantísimo. Tenemos una diferencia de más de 100 veces lo que gana, por ejemplo, el secretario de Educación o el secretario de Salud, de lo que gana un médico en la clínica de salubridad más humilde, o un profesor en una escuela rural, ¿no? Caray, esas diferencias son las que habrá que revisar precisamente y habrá que disminuirlas, actuario. Yo creo que las tenemos que disminuir. Mientras no entre México a una discusión y a un análisis puntual, serio de esos puntos, no vamos a salir del desarrollo. Es un país de privilegios, es un país que la riqueza de este país ha servido para que, yo diría, ¿no? Pues si usted me lo permite, para que se lo roben, caso Nuevo León, caso Sinaloa, en caso Sonora, en fin, caso Quintana Roo, caso Veracruz, Casablanca, en fin. Y por otra parte, para pagar esos privilegios, pagarles como si fueran casi como pequeños reyesitos en una instancia gubernamental que es de los ciudadanos. Exacto. Y al último, los pagos que se le pueden hacer realmente a los que hacen la chamba, a los que hacen la talacha, al maestro, por ejemplo, en el sector educativo, al médico de la clínica más sencilla y más humilde de la comunidad más abandonada de este país. Efectivamente. Iba a decir de este estado, pero de este país. De este país es el problema. Se mencionó, yo creo que muy claramente, tenemos un país rico, ¿sí?, con una clase gobernante rica, sí, con un país que, de acuerdo a las mediciones que hace la Coneval, 46% de la población en condiciones de pobreza. 46, casi el 50% de la población en condiciones de pobreza. Condiciones de pobreza, que tiene condiciones económicas, pocas posibilidades para el desarrollo económico, profesional, comercial, etc. Vamos a apuntar por qué. Vamos a apuntar por qué. En 1970 aproximadamente, sí, en México se cambia una política educativa muy importante, sí, que es hacer obligatoria la educación secundaria, cuando todavía no habíamos llegado a cubrir la obligatoriedad de la escuela primaria. Y bueno, de ahí para acá, si podemos ver la historia de los presupuestos, no hay un crecimiento acorde con la población. Entonces, cada vez vamos teniendo más rezagados que no alcanzan a cubrir la primaria. Ahora le aumentamos la secundaria y no tenemos el presupuesto suficiente, no creamos las escuelas suficientes, no damos subsidio suficiente para los maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una masa que sigue creciendo, claro, sin concluir su educación, que ya la Constitución la señalaba como obligatoria. Pero esto tiene un efecto en las políticas sociales y en las políticas económicas. Usted es empresario, yo soy solicitante del empleo, sí, ¿sí? Y usted pone dentro de su política, y es muy válida, es muy legal, estudios mínimos requeridos secundaria. Sí. Entonces yo me presento a solicitar el empleo con solamente el primer año de educación primaria. Sí, sí, entonces sí, usted no me da el empleo, claro, y está legalmente amparado, claro, digamos, ¿no? Sí. Exacto. Pero usted tiene necesidad de mi mano de obra. Y entonces me dice, bueno, no te pago el salario mínimo, que es el que estoy requiriendo para este puesto. ¿Qué te parece si tú necesitas la chamba? Te doy 2 pesos. ¿No? Sí. Yo tengo la necesidad. Sí, claro. Entonces los acepto. Sí, claro. Y entonces, sí, claro, ¿qué pasó ahí? Hay una perversidad del sector público con el sector empresarial, y la única que sale perjudicada es la clase social. Caray, o sea, entonces, primero estos privilegios de los grupos, de las clases gobernantes, de los jefes, digamos, de la estructura del poder político en nuestro país. Y luego los intereses o las ambiciones de los grupos empresariales, que también no se apegan a lo que establece otra vez la tan sobada y dicha y traída y llevada Constitución mexicana. Luego, tenemos de 1970 para acá, digamos, más de 50 años o casi 50 años de esa política. Sí. Y no habíamos cubierto todavía el 100% de cobertura para la educación secundaria, y en 2010 reformamos otra vez la Constitución y la Ley de Educación para hacer obligatorio el bachillerato. Sí. Entonces ahora le pedimos a la persona que tenga bachillerato,
No secundaria. No secundaria, ya subimos al bachillerato. Qué bueno, ¿no? Porque, qué bueno. México es un país rico y está viendo hacia el mundo. Qué bueno, yo digo, pero perfecto. la realidad es que la pero gente no tiene a la hora de la formación. asignación presupuestal, tenemos que crear más escuelas, tenemos que dar más presupuesto para los maestros, tenemos que dar más bibliotecas, más equipos de cómputo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tampoco se hace. Y entonces tampoco se hace. Nada más para poner un número, en este año, por ejemplo, el sector educativo sufrió un recorte de casi el 12% en su presupuesto, cuando el presupuesto nacional creció en el 2.62. O sea, ¿qué pasó ahí? Si hay crecimiento, todos los sectores deberían crecer, digamos, bueno, por lo menos al mismo nivel. Al mismo nivel. Pero no fue así. Sin no embargo, solamente no creció ese nivel, sino disminuyó casi el 12%, 11.6%. O sea, 6 veces más de lo que pudo haber crecido la economía nacional. Pero entonces, bueno, ¿y a dónde se fue el recurso? ¿A dónde se fue el recurso? Bueno, nada más la Cámara, el Congreso de la Unión se recibe un incremento del 6%. Ah, caray, señores diputados, señores senadores, ¿dónde está el nacionalismo? Cuando México está creciendo al 2.2, ustedes tienen un 6.9% de incremento en su presupuesto. A pesar de que digan, no, yo le voy a donar mi sueldo aquí, yo voy a donar 20%. Sí, pero te estás llevando tú, sí, pero hay una partida presupuestal que esa es la que debería llegar realmente a las otras cosas. La imagen que tienen entonces los señores diputados, los señores senadores, es que están haciendo un atraco a la nación. Yo así le llamo, atraco a la nación. ¿Sí? Porque México crece al 2.6 y ellos crecen el 6%, no es posible. Sí, caray, en términos presupuestales. ¿Y ahí qué podemos hacer los ciudadanos, Actuario? Bueno, usted está escribiendo, está trabajando, está analizando todos estos datos, pero no lo sabemos ni lo vemos de esa manera, Actuario. Bueno, es que yo creo que hay una apatía ciudadana. Ese es el problema, y lo mencionábamos desde la vez pasada, ¿no? Tenemos que convertirnos verdaderamente, no en mexicanos, porque en mexicanos basta con haber nacido aquí y ya. ¿Sí? Tenemos que convertirnos en ciudadanos. Sí. Tenemos que convertirnos en ciudadanos, saber nuestros derechos, saber nuestras obligaciones, pero también saber las obligaciones que tiene el de enfrente, las obligaciones que tiene el señor presidente, que tiene el diputado, el gobernador, el presidente municipal, etcétera, porque no nos interesa. Claro. Nos han llenado de novelas, nos han llenado de fútbol, y entonces hay pocos programas de historias de Rubí que lo volvemos viral y toda la población mexicana se va hacia los 15 años. Actuario, yo estoy retomando aquí unos datos que usted me presentaba también y que usted los tiene ahí del Coneval 2014. Me sorprendió lo que es la realidad, digamos, en términos numéricos, de numeritos y de datos y de cifras de lo que pasa en nuestro país. Fíjese usted, en México solamente 20.5% de la población es considerada no pobre, o sea, solamente el 20% tendría una situación económica. Parte del país. Caray, o sea, y no vulnerable, 24.6 millones de personas. El otro 26.3% son considerados vulnerables por carencia social. Así es. Carencia social, ¿a qué está refiriendo Coneval con carencia social? O carecen de la educación obligatoria terminada, o carecen de agua potable en su vivienda, o no tienen acceso a la clínica de salud, etcétera, etcétera. Es que estoy viendo aquí los datos, 22.4% de la población de México tiene rezago educativo. Exacto. O sea, que no pudo terminar la secundaria, no pudo terminar la primaria, o la preparatoria. Tiene algún rezago, algo que no le permitió concluir. El 21.8% tiene carencias por acceso a los servicios de salud. O sea, 1 de cada 5 mexicanos no tiene acceso a la salud. Así es. Pero también nuestro sector salud disminuyó este año el presupuesto en casi el 8%, 7.87% respecto a lo que tenía en el 2016. Significa que si este dato 2014-2017, la situación va a ser todavía más complicada, o peor. Exacto. Dice, el 70.1% tiene carencias por acceso a la seguridad social. O sea, de 7 de cada 10 mexicanos no tienen acceso a la seguridad social. Y entonces revisemos la política pública y nos explicamos esos números. Decíamos hace rato, desde 1970 se instituye la secundaria obligatoria en México. ¿Sí? Y entonces todos los que no tenían secundaria pues se fueron quedando rezagados, no solamente en los estudios. No solo en los estudios, ya decíamos, en el ingreso económico. Económicamente, culturalmente, políticamente. Exactamente. Entonces ahí les empezamos a hacer una cosita de bola de nieve. ¿Sí? Mira otro dato, el 28% tiene carencias por acceso a la alimentación. Así es. Y yo quiero señalar aquí, uno de los programas estrella del gobierno federal actual era Un México sin hambre. ¿Sí? La Cruzada Nacional contra el Hambre. Y veamos los datos que otra vez no lo está diciendo Alfonso Reséndiz, los dice el
organismo que evalúa la política pública del gobierno federal. Entonces, perdóneme, y digo no conclusión porque vamos a seguir todavía hablando del tema y yo espero que también sigamos y que tengamos esta oportunidad de seguir hablando de estas cosas, Actuario, pero, o sea, somos un país pobre porque hay políticos que se han robado el dinero. Somos un país pobre. A ver, somos un país con población, con pobres, con muchos pobres, exacto. Pero somos un como país una fábrica de pobres. Una nación rica, pero el gobierno se está encargando de fabricar pobres. Podemos exportar pobres, ya no vamos a poder con el muro, Octavio. Pero los podemos exportar a otros países. Sí, bueno, ahorita tenemos un país rico, o sea, otra vez marco ahí la 12ª economía a nivel mundial, ¿sí? Pero con el prácticamente 50% de la población en condición de pobreza. Sí, entonces, claro. Y ahí los príncipes, como usted le mencionó en un principio, pues ganando los principados. Más. Yo creo que más, digo, ese análisis no lo he hecho, pero casi seguro que le vamos a atinar, ¿sí? Ganando más que el rey o la reina de Inglaterra, el rey de España o la reina de Inglaterra. Había que verlo solamente para poder compararlo, pero eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta, Actuario. Y que no podemos seguir... dejando que suceda eso. Me lleva dos reflexiones. Uno, que entonces quienes pretendan participar políticamente y quieran ser diputados, senadores, legisladores, gobernadores, presidentes de la República, que sean cargos honoríficos. No, tiene que tener un salario, yo digo un salario, está bien, pero ¿por qué no equiparable? ¿Te acuerdas que hubo un gobernador aquí en Querétaro que alguna vez dijo, yo tengo que ganar lo mismo que gana el gerente de la empresa más importante que hay en Querétaro? Sí lo recuerdo, pero en los hechos siguió conservando los mismos privilegios. Y entonces el argumento posterior, porque tuvimos oportunidad de conversar con él en lo cortito, entonces decía, es que pues yo trabajo más que el empresario más trabajador de Querétaro, y entonces pues ahí lo va justificando, ¿no? Ya una vez que nos calla la bolsa, pues no tengo por qué renunciar a mis privilegios, ¿no? Sí, sin duda. Tiene otro dato aquí. Tenemos que tener gobernantes, yo diría, sensibles socialmente, que sepan en qué país están, de dónde provienen, a qué país van a gobernar. No, están para servirse y eso es lo que les hemos permitido los mexicanos, que se sirvan del poder. Claro. Ahora, cuando habla usted de pobreza, le pregunto, ¿estamos pensando en una pobreza educativa, en una pobreza de salud, en una pobreza laboral? ¿Nos pagan mal? ¿No nos pagan? Hay que, digamos, el subempleo de tener 5 o 6 trabajos para que puedan más o menos salir adelante. Es una realidad económica que cómo se tendría que cambiar o transformar, Actuario. Algunos piensan que con marchas, algunos piensan que señalando situaciones de esta naturaleza. ¿Cómo realmente tendría que cambiar si los privilegiados son los que determinan estos presupuestos? Bueno, son los privilegiados los que determinan porque nosotros les hemos permitido, pero ellos son los mandantes, los mandamases, nosotros somos los mandantes, ¿sí? Nosotros mandamos. Nos tenemos que hacer presentes en el Congreso de la Unión, nos tenemos que hacer presentes en los congresos de los estados, nos tenemos que hacer presentes en los cabildos de los ayuntamientos. ¿O tenemos que fijarnos bien por quién votamos? Bueno, primero tenemos que fijarnos bien por quién votamos, pero una vez que, de todos modos, si votan por el más justo de los justos, por un doctor en sociología que entienda muy bien los problemas de México, etcétera, eso no nos garantiza. Gracias, no nos garantiza que el señor, a la hora que esté allá, vaya a votar a favor de los pobres. Claro. ¿No? Tenemos, cada uno de nosotros que tiene interés en la educación, en la salud, en el trabajo, etcétera, etcétera, tenemos que hacer presencia en cada una de las sesiones en donde se discutan estos temas. Ahora, no suena demagogia que diga un político, a los pobres les pido perdón, ¿se acuerda aquel discurso? A los pobres les pido perdón, trabajemos por los pobres, hagamos cosas para que la gente que no tiene qué comer. El otro día lo decía el gobernador del estado, Pancho Domínguez Servién, en Querétaro hay 300,000 personas que todos los días no tienen ni qué comer. Actuario. Trabajemos por eso. Pero se nos olvida, se les olvida. La pobreza se disminuye también, o sea, no solamente estos rubros así a nivel educación. Bueno, sí, la educación implica muchas cosas, pero por ejemplo, una política pública muy específica de este gobierno federal actual, ¿sí? Era la reforma educativa. Lo era, digo, porque pues ya estamos viendo que ya está muriendo. Sí. Y dentro de la reforma educativa, la evaluación de los docentes, de los niños, de las instalaciones, etcétera, etcétera. El presupuesto para la evaluación también se disminuye. Tan es así que hace unos días, por ahí a finales de diciembre, la directora del INEE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la doctora Silvia Esmelquez, declara con todo tino y toda prudencia también, dice, bueno, la evaluación que veníamos haciendo de manera anual, tendremos que revisar y tal vez nos dé
para hacer revisiones bianuales o multianuales. O sea, ya lo estamos aplazando. Entonces, ¿dónde quedó la política de hacer una evaluación continua, permanente para la mejora, para redireccionar la política que además, pública? por cierto, Querétaro fue de los primeros estados a nivel nacional en implementar este tipo de mecanismos de evaluación censal, le llaman, que servía para que pudiéramos saber o conocer, o se pudiera saber o conocer cómo era la trayectoria, cuáles eran los resultados, cómo iban las habilidades, el desarrollo de los niños, el desarrollo programático también de los maestros, y es un esfuerzo que se inició en Querétaro hace ya muchos años. Hace ya casi 20 años. Casi 20 años, pero que no ha sido contundente, Actuario. No ha sido contundente justamente por estos señales equívocas de los gobiernos federales o de los gobiernos estatales. Efectivamente, el gobierno federal venía evaluando desde principios de la década de los 90 a los maestros de educación básica, sí, con el programa aquel que se denominó carrera magisterial. Sí. Pero solo se evaluaba a los maestros que ingresaban al programa y solo se evaluaba a los alumnos de esos maestros que estuvieran en el programa de carrera magisterial. Sí. Entonces teníamos un gran hueco, porque le decíamos al maestro, es que mira, aquí están los resultados de Querétaro, y el que no estaba en carrera magisterial dice, ahí no estoy yo, ni están mis niños. No me veo representado, ni el resultado de mi trabajo ni de mi esfuerzo. ¿Y entonces luego? qué se tuvo que hacer? Bueno, se tuvo que implementar una política a nivel local, ¿sí?, para evaluar a todos los maestros estatal y a todos los niños, para tener datos efectivamente censales cubriendo toda la población del estado de Querétaro, para poder, primero, ver cómo estábamos. La evaluación no era con fines punitivos, no era porque si no apruebas el examen te voy a correr, no era si lo apruebas muy bien te voy a promover. Además, como lo está queriendo hacer ahora el secretario actual, el secretario Nuño, que por eso le ha provocado tantos problemas. Exacto, yo diría ahí que sí hay que evaluar, pero no así. Sí, hay que aplicar los resultados de la evaluación, pero no así. Sí, hay que evaluar para mejorar, hay que evaluar para reformar la política pública en primer lugar. Claro, ¿no? Actuario, de los rubros usted tiene, por ejemplo, el tema de seguridad. A mí me llama mucho la atención porque de repente parece que los gobiernos invierten mucho. El tema de la seguridad, muy delicado, muy importante, en comprar patrullas, en contratar policías, en comprar equipamiento. ¿Cómo está ese presupuesto? ¿Tiene ese dato? El presupuesto a nivel nacional de seguridad incrementa en este año, ¿sí? Sí, se incrementa este año. Sin embargo, a nivel estatal, dentro de las partidas que se mandan a los rubros, ahí hay discreción, otra vez, no hay una política uniforme, no hay una política clara en cada uno de los rubros, ¿no? Ahora, yo vivo en un país rico, con gente y población pobre, pero que no tiene dinero, por lo menos, para poder hacer frente a una serie de situaciones, y con ello, ¿para qué quiero que inviertan en patrullas, policías, equipamiento, armas, si la gente no tiene que comer o la gente no tiene trabajo? No, pero a ver, yo creo que estamos en un círculo vicioso, ¿no? O sea, tenemos un país pobre porque tenemos políticos ricos. Sí. Entonces, bueno, hay que romper ese punto en donde nos está afectando. Bajemos de los privilegios a los políticos, que se bajen el sueldo los diputados, que se bajen las prerrogativas, que se bajen los privilegios, los presidentes municipales, los gobernadores, etcétera. Pero tiene que ser una política. Dicen que el mejor predicador es el que lo hace con el ejemplo, pero yo veo muchos ejemplos en sentido contrario. Claro. Sí, yo veo muchos ejemplos ahí, y hablábamos de casos, pero también habría que hablar de casas. No me quiere decir blancas y de todos colores, pero bueno, le quiero preguntar para ir terminando, por lo menos en esta oportunidad de Actuario, si no tiene inconveniente, el tema que sobre todo es importante para la educación pública en nuestro Querétaro específicamente, la educación superior. Presupuesto también disminuido, presupuesto también en educación que refiere también pues esta visión que tienen de repente los gobiernos. ¿Qué tienen que hacer o qué va a pasar con la educación superior aquí en Querétaro? Bueno, yo creo que qué va a pasar con la educación superior en el país, pero concretamente el caso de Querétaro, la educación superior. La universidad pública, la autónoma de Querétaro por lo menos, sí recibe un ligero incremento de su presupuesto, ligeramente por arriba del crecimiento nacional. O sea, ahí sí se logró revertir la política, la intención que existía de reducir el presupuesto de todas las universidades estatales. Sí se logró un movimiento importante por ahí en los meses de octubre, noviembre, y finalmente se logró revertir esa situación. El crecimiento, el incremento del presupuesto que le dan a la Universidad Autónoma de Querétaro es apenas igual a la inflación. Entonces estamos, digamos, prácticamente igual al del año pasado. Digamos. Exacto. Pero
no solamente en el presupuesto ordinario, hay recortes importantísimos en otros rubros, por ejemplo, Plan Nacional de Desarrollo. Ajá. Dos políticas del Plan Nacional de Desarrollo. Una, que la población logre tener el bachillerato. Y ya decíamos hace rato, se reduce el presupuesto para la educación media superior. Sí. Luego, otra política. México está muy rezagado, y particularmente Querétaro, rezagado en atención a la población de educación superior. Países como Italia, Francia, etcétera, andan de cerca del 70-80% de cobertura en educación superior, y México no llega ni a la mitad de ese porcentaje. Entonces, ¿qué va a pasar? Queremos un México competitivo. Ahora con el señor Trump en la parte norte del país, sí, y con el muro, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con la tecnología? Estamos dependiendo de la tecnología de Estados Unidos, pero el presupuesto para ciencia y tecnología, por ejemplo, en el país lo redujeron en más del 20% para este año. O sea, ahí están los rubros. ¿Dónde está la sensibilidad al problema que se venía ya en noviembre, cuando se aprueba el presupuesto? Ya sabíamos que Trump podía ganar, porque hasta le hicimos honores acá. Bueno, le hicieron honores. Hasta lo invitaron, pues. Hasta lo invitaron, ¿verdad? Sí, ya sabían, no tenían las premoniciones, aunque el señor a veces dice que no sabe, y le pregunta a su ayudante, y el otro llega y toma posición, dice, yo tampoco sé, entonces ahora a ver a quién le pregunto. Sí, claro. Entonces, imagínense en qué país estamos. Sí, por supuesto. Un país de ocurrencias, de repente, o un país que no planifica. Yo sé que es muy difícil planificar en este país, porque estamos así como en la economía, en el que el papá dice, pues toma, ahorita paga la luz y mañana a ver qué hacemos con la renta, y ahorita paga lo demás, a ver qué hacemos con lo que tenemos pendientes. Pero otra vez, el punto no es cierto. Eso es lo que nos quieren vender los políticos. Esa es la falsa idea que nos... Insisto, tenemos un país pobre, con gobernantes de primer nivel, príncipes y reyes, ¿sí? Príncipes y reyes, y tenemos una población de pobres. Entonces, a los pobres efectivamente no nos alcanza para ir a comer, a pagar la luz, el agua, etcétera. Y la brecha cada vez es más grande. Pero en el país sí lo hay. El problema es que está mal direccionado. Yo ya no quería invitarlo, la mera verdad, pero creo que voy a tener que seguir invitándolo para que podamos platicar sobre este tema y sobre estos datos y estos números. Y a mí me interesa mucho que hablemos del tema del desarrollo social, social como una perspectiva también importante, y el desarrollo económico, cómo medirlo y cómo está realmente avanzando Querétaro. Ayer me sorprendía un poco el gobernador del Estado, Pancho Domínguez Servién, porque decía que no nos espante el muro, tenemos que salir adelante, tenemos que vencer adversidades. Sí, incluso se va a París en próximas fechas, pero la idea es que la economía tenga que seguir funcionando. Usted lo decía también al principio, sí, se pone la frontera, se cierra, digamos, ese comercio con Estados Unidos, que es un comercio muy importante, pero tendremos que buscar otras opciones, como si nos mataran la vaca, Actuario. Yo escuchaba hace unos días al dirigente empresarial de la República Mexicana, decía, tenemos 80 y tantos convenios a nivel internacional con otros países, y el 80% de nuestro comercio es con uno solo, que hoy nos lo cierran, por cierto. Sí. Y entonces, de ese otro 20%, ¿por qué no aprovechamos esa fortaleza? Y no la hemos aprovechado a lo largo de los años, ¿sí? Porque nos hemos centrado en el comercio con Estados Unidos. ¿Cree usted que en algún momento de la historia de nuestro país le tengamos que agradecer a Donald Trump que nos haya roto, que nos haya cortado el cordón umbilical en estas economías entre México y Estados Unidos? Yo ya se lo estoy agradeciendo, porque eso nos hará... Yo se la estoy refrescando acá, Bueno, yo le agradezco que nos cierre la frontera y aprovecho para decirle otras cosas, pero pues primero se las tengo que decir a los de aquí adentro. Sí, claro. ¿Por qué me tengo que desquitar con aquel señor? Sí, ¿el qué? ¿Sí? Él está allá para los americanos. Y ni me entiende. ¿no? Sí. Ni me entiende cuando le digo CTM, ¿no? Sí. Pues eso qué quiere decir. No significa nada para él. Pero a los de aquí sí significa mucho. Y a ese es al primero que se lo digo. Entonces, política social, hablamos de educación, hablamos de salud y hablamos de seguridad actual. Exacto. ¿Le parece? Sí, me Como parece, siempre, perfecto. muchas gracias otra vez. Al contrario, muy amable, muchas gracias por el tiempo. Al contrario, Actuario, el agradecido somos nosotros aquí en Querétaro 24/7 Noticias, para escuchar estas voces de expertos, analistas. Es actuario, matemático, y que ha hecho también una serie de análisis sobre lo que tiene que ver con el desarrollo social. ¿Cuánto se gastan los principitos? ¿Cuánto se gastan los reyesitos, que son los que se encargan de gobernar a su favor, en sus privilegios? Veíamos el caso de Rodrigo Medina, Nuevo León, el caso de Sonora con Guillermo Padres, el caso de Veracruz, de verdaderos y auténticos rateros que se han quedado con el dinero del pueblo, de la sociedad mexicana, y que hoy nos tienen por eso como una sociedad pobre, viviendo en un país rico que pudiera ser una de las potencias económicas más importantes, y que a pesar de todo eso hemos salido adelante. Gracias, Actuario, que tenga buen día. Vale, son las 8 de la mañana, las 9 de la mañana, hacemos una breve pausa y regresamos. 442-105-3895, nuestro teléfono en WhatsApp, 223-3532, y de regreso voy a platicar aquí en cabina con el secretario de Finanzas en el municipio del Marqués,
¿Usted ya pagó su predial? Bueno, le vamos a decir cómo lo puede hacer y cómo lo tiene que hacer en el municipio del Marqués. Hacemos una pausa, volvemos con más. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7.